Amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Mucha información, por supuesto, pero antes de contarles qué es lo que vamos a tener hoy, ¿qué les parece si recordamos las redes sociales? Porque, ojo, no solamente es información importante, minuto a minuto actualizada. Realizamos coberturas, realizamos proyectos de investigación muy importantes, así que se las voy a dejar en pantalla y vamos a leerlas una por uno. ¿Qué les parece? Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz ECU, por supuesto en TikTok, en Facebook como Altavoz S y también en YouTube, que es a través de donde nos estamos viendo como Altavoz_ECU. ¿Cuál es el menú de hoy? Les contamos. Tenemos a Juan Carlos Jácome, él es analista económico. ¿Y qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de la economía ecuatoriana, qué importante es. Y también estaremos hablando con Pablo Valareso sobre el morete. ¿Ustedes saben qué es el morete? Yo no sé, pero hoy lo vamos a descubrir. En todo caso, amigos, Andrés no está. Andrés, te mandamos un saludo, un fuerte abrazo, esperamos que te recuperes de esa gripe. Ahora con esto de las lluvias y la gripe, no, mejor le dije, Andrés, tranquilo, no venga, yo no me quiero enfermar, yo quiero estar bien, así que comience también este divertido viernes y próximamente ya, ahora se viene el fin de semana, así que comenzamos. Carlos Jácome, analista económico. Estaremos hablando sobre el aumento en las ventas y exportaciones en el país. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, gracias por el espacio y un saludo a todos sus televidentes y audiencia digital. Así es. Juan Carlos, cuénteme un poco y póngame también en contexto, que eso para mí es importante. ¿Cómo está la situación económica actual del país? Bueno, el SRI ha comunicado formalmente que las ventas han crecido, ventas y exportaciones, sumando las dos cosas. Si sumamos enero y febrero y lo comparamos con el año pasado, 2024, han crecido en un 9% aproximadamente. Y si descomponemos y partimos digamos que ese pedazo en dos, las exportaciones, sobre todo las no petroleras, han crecido en un 25% y las ventas locales aproximadamente en un 7%. Esas dos explican por qué ha crecido todo en un 9%. Eso, digamos que mientras se crezca, siempre es mejor, sobre todo si recordamos toda la experiencia del último trimestre del año pasado, con los apagones, la incertidumbre del desempleo, que realmente fue un trimestre un poco triste. Vemos ahora que las cosas se ven distintas, además que en este año se prevé que la economía crezca al menos en 1.5%, ¿no? Proyecciones, justamente de eso vamos a hablar, pero aparte de lo que, bueno, que son las lluvias, los apagones, ¿qué otros factores, tomando en cuenta que estamos cerca de las elecciones, ya del balotaje, puede que afecte la economía del país y que no permita que estas exportaciones y también la economía en general crezca? Sí, a ver, hay poco que cortar un poco el producto para ver qué hace que el Ecuador experimente en estos meses crecimiento en ventas, por ejemplo, ¿no? Y creo que debemos tener súper claro que el crecimiento de la economía, de la actividad económica en el corto plazo, siempre se explica con el dinero. Si el dinero en la economía crece, entonces la venta va a aumentar, la economía va a aumentar la actividad, ¿ok? Entonces, ¿por qué en estos meses hemos crecido? Porque hay una divisa adicional que entra a la economía circular como dinero que se debe al cacao. En estos momentos el cacao experimenta precios aproximadamente 3 veces más altos de lo que experimentaba a inicios del año pasado. ¿Okay? Entonces eso genera que entre más dinero al país, más divisa, que se mueva más la economía y por tanto vemos que las ventas han aumentado en estos 2 meses, cuando usualmente, si enero y febrero son meses bajos, porque digamos que después de todo el consumo que hay por las navidades, tiende a ser un poco más lento estos 2 meses. No obstante, en estos meses vemos algo distinto, lo cual es bueno y se explica por esto, porque ha entrado más divisa,
producto del boom del cacao que estamos viendo desde el año pasado, ¿no? Usted justamente toca el punto del cacao y justamente en Madrid se estuvo realizando una exposición, Casa Ecuador. ¿Qué tan importantes son estas exposiciones o de pronto participar en ferias a nivel internacional? ¿Qué tanto le beneficia? No solamente de pronto a nivel turístico, sino específicamente hablando de economía. Sí, digamos que la estantería final siempre es la percha, ¿no? Cuando uno va al supermercado, coge producto de percha, pero detrás de esas perchas, digamos que hay perchas globales o de intermediación, ¿ok? Que son las ferias, porque digamos que un supermercado alemán, un supermercado francés, no es que compra en las páginas amarillas y escoge el proveedor, recorre ferias para ver qué proveedores hay en los mercados mundiales, que tengan mejor calidad, mejor producto, mejor empaque, y definitivamente en ese espacio el estar marca una diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo que los tengan en el radar a que nos vean en esos espacios y saber cómo luce el producto, cuál es el precio del producto, cómo negocia. Entonces, el estar como país y como empresas privadas en toda feria, sobre todo de alimentos primarios, de banano, de camarón, de cacao, siempre va a generar que nuestros empresarios, los exportadores y productores puedan colocar mayor cantidad de productos en mercados globales y a mejores condiciones, ¿no? Y eso, más allá de ayudarles a las empresas en el agregado, si somos todos los que hacen y suman gota a gota, el vaso va a ser mucho más rebosante, ¿no? Así es, y justamente ya Ecuador está haciéndole competencia a las grandes empresas que son las chocolateras a nivel internacional, sí. Porque justamente teníamos un invitado y le decíamos, claro, es que cuando vas a comprar un chocolate te fijas si es suizo y por eso lo compras, pero ahora no, ahora la gente se fija si es cacao ecuatoriano, si es chocolate ecuatoriano. Ahora bien, aparte del cacao, ¿cuál es el siguiente producto que nos ayuda a tener esa economía segura, estable? Bueno, digamos que el Ecuador, toda economía, no solo ecuatoriana, para que tenga estabilidad siempre tendrá que tener un flujo importante de ingresos de divisas al país, ¿ok? Entonces, ¿qué nos genera esas divisas como Ecuador? Sin duda hoy en día el cacao es importante, el petróleo aún es importante, el camarón es importante, el banano, flores, ¿sí? Y digamos que en alguna medida la minería está también siendo un rubro que va creciendo a un paso importante. Yo diría que con esos 6 podemos de alguna forma decir que eso es lo que nos garantiza en gran medida lo que entra de divisas al país. Entonces, por ejemplo, en el cacao, y es bueno tener siempre planes contingentes. Digamos que hoy hay una bonanza a nivel global por el precio, que el Ecuador no hizo nada para llevársela, es decir, pasó algo y por tanto sube el precio y hoy gozamos de esa condición, pero se puede apagar ese escenario. Entonces, como empresarios y como gobierno, siempre hay que pensar en planes de contingencia. ¿Qué pasaría cuando esto ya no suceda? Para ver cómo compensamos esa entrada de divisas al país, ¿no? O para una empresa, ¿cómo compenso que hoy me llega 3 veces más lo que antes me costaba $1? Cuando me cuesta $1 nuevamente, ¿qué voy a hacer para que eso no me impacte a mí financieramente? Siempre hay que disfrutar del momento, pero también ser conscientes de que las fiestas siempre son pequeñas, ¿no? Duran máximo 3 de la mañana dependiendo del barrio, pero en todo caso habría que tener justamente esos balances, ¿no? Ahora bien, ¿usted cree que Ecuador depende, o con lo que me acaba de decir, usted igualmente cree que Ecuador solamente depende del petróleo o sí puede llegar a depender de todos estos productos que se mencionan? Yo creo que hoy depende de toda esta gama, es decir, ya no es, o sea, la divisa que entra en el país no solo depende exclusivamente del petróleo, depende de todo este conjunto, pero obviamente cualquiera de ellos tose y la economía va a toser, ¿ok? Entonces lo importante es tener mayores espacios para diversificar de dónde viene la divisa al país. Obviamente es una tarea no de un día para el otro, es una tarea que ir construyendo gradualmente, obviamente con acuerdos comerciales con el exterior, mejorando nuestros productos, la calidad, los empaques. Recuerda que en el mercado global, y bueno, en todos lados, todo entra por los ojos. Entonces, un buen empaque, por más que capaz no sea un buen producto, uno lo compra y ya le genera demanda, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo mirando para que siempre tengamos un crecimiento sostenido en estas exportaciones, que al final es lo que para la olla en la economía
como tal en el Ecuador, ¿no? Y me recuerda, justamente tuvimos un invitado hace algunas semanas atrás en donde decía exactamente eso, que la imagen es importante, que el camarón que le venden a Estados Unidos no puede ser igual al que le venden a China por el empaque, porque los colores, las letras, todo tiene que ser totalmente diferente. De hecho, había un economista que ya falleció hace años, un americano, su nombre era Douglas North, y él decía que cada sociedad, cada cultura, cada economía, dependiendo de su nivel, digamos que de educación, tenía una exigencia en términos de calidad. Y es lo que usted menciona, sí. Por eso cada mercado tiene exigencias distintas porque demandan productos distintos en función de cómo son sus creencias, ¿no? Capaz para el mercado chino el empaque es un costo que al final que no lo quieren pagar porque al final camarón es camarón. Capaz en Estados Unidos es un mercado mucho más sofisticado y entre coger uno o el otro me atraigo por el empaque. Cada mercado tiene su diferente atractivo, su estructura distinta y sí, hay que investigar eso para poder potencializar cada posibilidad que haya de negocios, ¿no? Así es, impactar también en los distintos mercados. Ahora bien, hablemos un poquito del riesgo país. ¿Qué tanto nos afecta actualmente? ¿Cómo está el riesgo país? ¿Por qué le digo esto? Porque de pronto viene una candidata a la presidencia o viene otro candidato, marquémoslo de manera general, da algunas declaraciones y el riesgo país sube, baja, esta fluctuación, ¿qué tanto nos afecta o nos puede llegar a beneficiar? Sí, a ver, el riesgo país, para que todos un poco lo comprendan, es lo que usualmente pasa a nivel bancario local. Cuando uno dice, oye, estoy en total de riesgo y entonces no me dan ningún crédito, eso mide el banco el riesgo de que no me pagues. Por tanto, como la probabilidad de que no me pagues es alta, no te doy el crédito, ¿okay? Acá, el riesgo país mide esa probabilidad de no pago, pero del gobierno, del Estado ecuatoriano, ¿okay? ¿Cuál es la probabilidad de que el Estado ecuatoriano no pague su deuda externa? Eso mide el riesgo país. Entonces, un riesgo país elevado quiere decir que la probabilidad de que no pague su deuda externa ha subido. Cuando baja, quiere decir que la probabilidad de que no pague disminuye. Más allá de ser algo específico, es una métrica de cómo valoran el riesgo los de afuera. Y aquí hay dos variables claves, lo político y lo económico. Cuando el riesgo sube, puede ser por lo económico, porque ven que digamos que hay un presupuesto muy deficitario, es decir, se gasta mucho más de lo que le ingresa, y entonces el de afuera dice, si lo que percibe de ingresos no le alcanza a cubrir mucho de lo que gasta, la seguridad es que no me paguen, por tanto aumenta el riesgo país. Otra dimensión es, en la época del presidente Lasso, a ver, este caballero, en teoría, administra un estado donde, en este caso, los accionistas de este Estado están en una rivalidad permanente. Haciendo una analogía, la asamblea de esa época no era afín al presidente Lasso, por tanto, era como que si los accionistas tienen una visión y el gerente tiene que ver cómo hace para dar la cara a los acreedores. Entonces, en ese caso, el riesgo país subió, porque leía que el presidente Lasso no tenía capacidad de control político del entorno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Para mí es un tema netamente de incertidumbre. Correcto. No tienen claro cuál va a ser la tendencia política que va a tomar el Estado luego del mes de abril. Entonces, la incertidumbre se refleja en eso, probabilidad alta de no pago. Esa es un poco la lectura. ¿Y qué nos afecta? En que si el Estado quisiera ir a un mercado abierto a emitir bonos, la tasa es brutalmente alta y por tanto no le conviene emitir deuda en este momento, ¿no? Evidentemente es un anhelo de tiempo atrás de emitir deuda en mercados abiertos, porque pueden ser de mayor cantidad y menor tasa, pero eso digamos que desde el 2009 no lo aprobamos, ¿no? Juan Carlos, no lo quiero comprometer de pronto con las respuestas que usted vaya a dar o de pronto con esta pregunta que le voy a realizar, pero ¿qué pasa si llega a ganar un candidato o la candidata? ¿Con cuál de los dos hay la posibilidad de que el riesgo país aumente? A ver, es complicado resolverlo porque, por ejemplo, en la época del presidente Lasso pensábamos que por la tendencia el riesgo país iba a bajar y pasó todo lo contrario, es decir, no siempre la tendencia del pensamiento económico marca el comportamiento del riesgo país. Sin duda, la parte fiscal para mí ya no es un componente de riesgo, porque con las reformas que hizo el presidente el año pasado balanceó bastante bien el tema fiscal. Hoy veo que la incertidumbre pasa hasta abril de por quién gane. Si me preguntan a mí, gane quien gane, lo político no sería un riesgo. ¿Por qué? Porque si gana Noboa, tendría una bancada
importante para lograr una mayoría propia. Y si gana la otra candidata, tendría lo mismo, ¿sí? Probablemente el riesgo vaya a estar en la expresión política de a quién más me alío, al Estados Unidos, los Estados Unidos, y eso puede crear también ciertas perturbaciones en el entorno. Pero si a mí me preguntan, yo creo que estamos muy anticipados a ver cómo lo político a futuro va a afectar, ¿ok? Porque a diferencia de años anteriores, los dos tienen bloques muy fuertes en el Congreso, que es lo que usualmente infecta de riesgo a lo político. Si vamos un poquito más allá, de hecho justo venía una charla ahorita con unos empresarios y me hicieron una pregunta parecida. Si yo analizo los dos planes de gobierno, hay sutiles diferencias entre los dos. Una, en la visión del comercio exterior. Dos, en la visión tributaria. Explíquelo, por favor. Sí, en la visión tributaria, Daniel Noboa propone no reformas que aumenten impuestos, al menos está en el papel, más bien propone reformas que, sin reducir lo que recauden, va a reducir quizás la complejidad del tema tributario. La candidata González, presuntamente, estaría planteando reformas tributarias muy parecidas a las del 2009, donde el componente de progresividad, ¿sí?, el que más gana, más paga, ¿sí?, se acentúe en el esquema tributario, ¿ok? Esa es la primera diferencia que observé. La segunda es la visión de cómo se logra el comercio con el mundo. En el lado del presidente Noboa, también candidato, no hay mayor, digamos, que restricción a la exportación o la importación. En el lado de la candidata González, sí establece, digamos, que buscar acuerdos, pero que también tengan un componente de compensación en el eventual perjuicio que genere a la economía local de una apertura comercial. Entonces, si me preguntan, son los únicos dos matices de diferencia entre los planes de gobierno. De ahí los demás son muy similares. Pero esos matices igual no marcan la diferencia todavía. Yo creo que no, para mí son aún, por eso digo, son sutiles diferencias en ambos planes de gobierno. Entonces, digamos que en la visión, si yo me remonto a lo específicamente que uno tiene documental, yo no veo visiones distintas entre los dos desde el punto de vista económico. Son sutiles las diferencias, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, yo veo un paralelismo entre los dos y por tanto es más complicado decir cuál va a impactar más o menos en el riesgo país a futuro, ¿no? Ok, en todo caso estamos un poquito adelantados para poder dar un análisis, igual sí, una conclusión más que un análisis. Sí. Ahora bien, hablábamos que la proyección en enero había sido muy buena en cuanto a economía, exportaciones, los resultados como tal. También dependemos, y vuelvo otra vez con esto de las elecciones, dependemos del resultado para que la proyección continúe o se, como tal, si la veamos que está llegando, que sí veamos que estos resultados sean reales y no solamente se queden en proyecciones. Yo soy súper objetivo de lo que le voy a decir, porque a los números me remito. Yo siempre, desde algunos meses atrás, y digo, el Ecuador como economía es neutro a lo político. Me acuerdo que en la época tomo referencia del presidente Lasso, cuando declaró la muerte cruzada, me consultaban colegas de usted y me decían, economista, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos se hace un descalabro económico? Yo le decía, no. Desde que el Ecuador es dolarizado, tiene la bendición de ser inmune a estos choques políticos, ¿sí? Y la evidencia me permite validarlo. El Ecuador de ese año no decreció. Creció la economía a pesar de la muerte cruzada. Y me dice, bueno, ¿y por qué tiene este criterio? Porque la única evidencia similar que había en la época dolarizada fue la época en que el presidente Gutiérrez, Lucio Gutiérrez, fue derrocado. Y en ese año la economía creció aproximadamente 4,5%. Entonces, a pesar de derrocarlo, la economía creció. Entonces, eso permite, al menos para mí, yo respeto otros criterios, desligar cualquier barullo político con lo económico, ¿sí? Y eso para mí es una ventaja exclusiva del dólar. Yo creo que evidentemente un entorno con moneda propia, los barullos políticos sí influenciarían en lo económico. Entonces, para mí es una virtud del dólar, ¿no? Pero la tesis de uno de los candidatos a la vicepresidencia es antidolarización. Esto de aquí no sería un poco contradictorio. A ver, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Yo no creo que nadie tenga en su sano juicio digamos que la decisión efectiva de hacerlo, y no por lo económico, yo creo que por lo político.
el dólar es más allá de una moneda. El dólar se ha convertido para muchos hogares, sobre todo los menos favorecidos, en su activo social. Antes el salario perdía valor semana a semana por devaluaciones. Hoy el salario es lo que es porque es en dólares. Entonces, creo que nadie que juega a la política podría pensar realmente en jugársela con eso, porque sería realmente un suicidio político. ¿Sí? Nadie permitiría que su ingreso, que por más que sea un básico, valga menos que el básico. Entonces, por eso yo trato siempre de escuchar y discernir quizás qué puede ser factible y qué no tan factible. ¿Okay? Obviamente, una crisis parecida a la del 99 puede poner en la mesa cualquier cosa, pero yo veo al Ecuador lejos de una crisis como esa. Por tanto, para mí como economista, la probabilidad de que el Ecuador no tenga un dólar como moneda no la veo tan próxima, la verdad. ¿Qué es reactivación económica? ¿Se está viviendo actualmente en el país? Reactivación económica es un espacio común que siempre se utiliza, creo yo. Básicamente es cuando algo está inerte y la haces mover, ¿no? Yo creo que el Ecuador vive una inercia económica desde hace algún tiempo atrás, y lo que experimentamos son quizás sobresaltos de la economía, pero no creo que sea una reactivación como tal. Para eso deberíamos, por ejemplo, decir que si en este año la economía creciera en un 4%, ahí sí estaremos diciendo que la economía se reactivó de lo que venía en promedio histórico en un 1,5%. Pero ¿cuál es la situación actual? Si se supone que en enero, bueno, enero fue un buen mes. Bueno, el año pasado decrecimos, ¿no? Entonces, este año vamos a crecer probablemente en 1,5%, esperemos que 2%. Digamos que las condiciones son mejores, ¿sí? ¿Por qué? Porque han entrado más divisas, porque el cacao está nutriendo de más dinero la economía y el dinero se traduce en más actividad. Eso se refleja en los números de enero y febrero, y esperemos que se sigan reflejando de aquí en adelante, ¿sí? Por tanto, si me preguntan, a ver, economista, ¿en qué tiene que fijarse el nuevo gobierno? En traer más divisas al país, ¿sí? La divisa va a aumentar el número de dólares que circula en la economía, y eso va a hacer que usted, que yo, que todos gastemos más, que la gente invierta más y el molino se mueve más rápido. Y la velocidad del molino es la velocidad de la economía. Usted mencionaba la minería. Sí, la minería hoy en día me atrevería a decir que equipara a la pesca en lo que exporta, que la pesca no es menor. Y la minería es realmente un nicho importante a desarrollar de forma agresiva para generar mayor ingreso de divisas al país. Colombia y Perú se adelantaron en ese camino ya 2 décadas atrás, un poquito más, por eso es que ellos tienen mayor inversión extranjera directa si nos comparamos con ellos, ¿no? Porque ellos aperturaron la minería a finales del siglo pasado, y nosotros recién la estamos haciendo hace una década atrás. Pero ¿qué nos hace falta si se supone que tenemos estos países tan cerquita? Son nuestros países vecinos y ellos están cerca. ¿Qué nos falta para adoptar esas medidas? ¿Qué nos faltó, diría yo? ¿Qué nos faltó? Porque Colombia y Colombia y Perú empiezan a desarrollar toda su normativa minera por la década del 90. Y nosotros recién empezamos a hacerlo, como digo, hace unos 15, 20 años atrás. Entonces, ahí hay un rezago de 10 años. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Tenían todo el marco jurídico diseñado, y cuando vino el boom de los commodities, sobre todo mineros, a mediados 2005, entre el 2005 y 2010, ellos se aprovecharon de ese contexto. Ecuador no estaba ni siquiera en pañales ahí. Entonces, fue un tema de momentos. Entonces, ya estamos con la normativa, ahora hay que ver cómo empezamos a entrar con inversiones extranjeras para que desarrollen estos campos, y sobre todo, que es lo que ha complicado, son los acuerdos sociales. Recordemos que detrás de la minería hay mucho componente ambiental, social, local, me refiero a las localidades donde están los yacimientos, para lograr acuerdos que permitan explotar esto de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo político-social ha sido generalmente para el Ecuador en este momento una limitante, pero hay que generar siempre un contexto y comprender quizás
el costo-beneficio siempre va a lograr un mejor porvenir para la sociedad. Hablemos de esos sectores que a Ecuador les falta explotar, porque hablamos hace un momento de la minería y para ser sincero, yo creo que para muchas personas no lo tenían en el mapa. De pronto veían la minería sí como un producto que a Ecuador le sirve en algún momento, pero no era tan significante. Porque por lo general, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos en la pesca, en el petróleo, en el banano, en el cacao, pero ¿qué otro sector le hace falta? A ver, usualmente creo que hay que cambiar un poco el concepto del cómo se estimula a la actividad económica. Yo tuve un periodo interesante al mando de una banca pública de desarrollo y recuerdo que con el staff de trabajo justamente les decía, a ver, yo no quiero, ya está bien, hay banano, hay camarón y todo, pero ¿cuál es el lado B del disco? ¿Qué más hay que se pueda solventar? Me acuerdo que hicimos un análisis de qué productos se exportaban, no en gran cantidad, pero que habían tenido un incremento importante, y a esos había que quizás apoyarlos. Uno de esos es la pitahaya, por ejemplo. Esta charla, le digo, fue allá por el 2018, 2019, y hoy la pitahaya se ha convertido en un producto interesante. Otro producto que también se exporta y que también puede ser potenciado son los tubérculos, la yuca o similares. Ese producto se vende mucho porque a nivel mundial los chips de yucas y malangas y similares tienen un mercado importante. Entonces, hay nichos que se pueden regar con recursos públicos y privados para poder crear mayor espacio de exportación. Generalmente el privado, la banca privada, es mucho más conservadora. Le presta a alguien que tiene ya quizás un perfil crediticio desarrollado, no arriesga un proyecto nuevo. ¿Okay? Por eso es que... ¿Por qué? ¿Por qué no lo arriesgan? Porque la probabilidad de fallo en algo que no es común en ellos es mayor. Entonces, digamos que en cierta forma el banco busca no arriesgar tanto, ¿no? Claro. ¿Quién usualmente arriesga más? La banca de desarrollo, la banca pública de desarrollo, tipo Banecuador, lo que era en tiempo atrás la CFN. Entonces, esos espacios creo yo que deben ser fortalecidos para justamente dar un valor extra en riesgos no tradicionales, porque al final el beneficio es del país. Mire que la pitahaya se convirtió en un producto importante, probablemente el brócoli también puede hacerlo, las malangas, y así quizás otros productos que capaz en el radar no los tengo tan claros, pero deben haber muchos más espacios de gran crecimiento, aunque sea en pocas cantidades, que sembrando ahí recursos pueden convertirse mañana en un camarón nuevo, en un nuevo cacao o en un nuevo banano. Y el primer paso para poder fortalecer estos sectores sería motivar o ir directamente con los agricultores. A ver, sí, pero más bien yo creo que el estímulo usualmente debe pasar por el otro lado, por necesidad de. Por ejemplo, yo puedo darle a un agricultor asistencia, pero si el producto que él vende al final no tiene demanda, o tiene demasiada demanda, probablemente no le alcance para cubrir el préstamo y al final trabaje solo para el banco. ¿Okay? Entonces yo creo que hay los dos lados, la oferta, que es el que exporta, y el productor. Entonces, por eso mañana hay un ejemplo hipotético. Vamos a hacer el programa para el higo, ¿ok? Entonces vamos a darle a gente que hoy produce higo recursos para que, obviamente, comercialice mejor en el exterior y compre productos locales y desarrolle proveeduría local. Entonces ahí ya va anclando campesinos a todo ese conglomerado y va quizás motivando a alguien que hacía arroz a que haga higo, y vamos diversificando el mapa agrícola del país sobre la base de la demanda. Un poco es mi enfoque, ¿no? Me parece muy bien, Juan Carlos Jácome, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, aquí en La Voz del Día, dándonos ese análisis, esa perspectiva económica y, por supuesto, qué otros sectores se pueden explotar en Ecuador y que seguramente nos puede beneficiar. Juan Carlos, le agradecemos. Un gustazo, pasen bien. Así es, amigos, nos vamos en este momento a un corte y ya regresemos con más. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes, un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes, un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Continuamos con más información y aquí viene una noticia, un análisis, algo, no sé, algo muy importante, muy interesante, muy genial, pero sobre todo curioso. ¿Qué es el morete? ¿Usted sabe qué es el morete? Yo no tengo ni idea, pero lo vamos a descubrir en esta interesante entrevista con Pablo Valareso, coordinador de Economías del Bosque, Fundación Pachamama. Bienvenido. Pablo, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Nos escucha bien? Aquí estamos, Pablo. ¿Nos escucha bien? Estamos ya conectados a la señal de Altavoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, mucho gusto. Pablo, por favor, cuéntele a la audiencia de Altavoz, a las personas que siguen la transmisión, ¿qué es el morete? A ver, el morete es una fruta. Es una fruta proveniente de una palma que existe en la Amazonía de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Brasil. Está regada en la parte de América del Sur. Y acá en el Ecuador tenemos una gran cantidad. Aproximadamente en la provincia de Pastaza, de donde estamos nosotros ahora explotando o aprovechando, tenemos una mancha aproximada de 250,000 hectáreas en estado natural. La idea de lo que nosotros estamos haciendo es justamente crear nuevos modelos de negocios sostenibles
y estamos aprovechando a través de planes de manejo, coordinadamente con el Ministerio del Ambiente, y en el marco de la Estrategia Nacional de la Bioeconomía, del Libro Blanco de la Bioeconomía, estamos justamente haciendo este primer ejercicio de exportación, de aprovechamiento y exportación de las primeras 10 toneladas de pulpa del morete acá en el Ecuador. Buenas noticias para el Ecuador y por supuesto en estas nuevas noticias que nos llenan de curiosidad. Y antes de ir a las preguntas interesantes, algo que yo sí quiero que me digas, ¿qué sabe el morete? ¿Cómo es? ¿De qué color es? Porque eso es algo que créame que nunca lo he escuchado y nunca lo he visto en la fruta. Ya, el morete es de color rojo, es como una especie de coco, tiene escamas, y es de color rojizo. La pulpa es aproximadamente el 25% del tamaño de la fruta, es como un huevito, como un huevo de gallina, pero la pulpa aprovechable, lo que tú puedes consumir es aproximadamente un 25%, el resto es semilla y la cáscara. Es de color, la pulpa es de color amarillo, como la cúrcuma más o menos, así de fuerte. Y el sabor es único, debes probarlo. Acá en la Amazonía ecuatoriana no se le consume mucho, la verdad, pero sí los pueblos y nacionalidades. Justamente la idea de poder empezar con este proyecto de bioeconomía, de esta cadena de valor, fue justamente pensando en la conservación del bosque húmedo tropical, pero para poder justamente conservar este bosque, lo que necesitamos es generar una economía sostenible para los pueblos, para los habitantes que están justamente resguardando estos bosques, ¿no? Entonces, la importancia de poder generar una economía sostenible a través del aprovechamiento de los pueblos y nacionalidades que existen acá en la Amazonía, nos ha llevado justamente a este gran resultado, ¿no?, de la exportación. Y como te digo, el fruto es aprovechado por aves, por mamíferos y también para la soberanía alimentaria de las familias, pero adentro, casa adentro, en las comunidades. Muy poco se lo conoce acá en la Amazonía o en el país. Es todo lo contrario a lo que sucede en el Perú. En el Perú lo conocen bastante bien y se lo conoce como el aguaje. Entonces, allá hay un consumo bastante alto del aguaje, y justamente es por eso que logramos exportar allá en las primeras 10 toneladas, justamente pensando en llegar a ese mercado y en alianza con una empresa privada que tiene una responsabilidad social y ambiental como es el Grupo AGED. Cuénteme cómo ha sido ese proceso de exportación, qué tan complicado ha sido, porque también usted me está mencionando que en Perú ya lo consumen, pero ¿por qué exportar un producto que también en otro lugar ya lo consumen? ¿Cuál es esa diferencia de pronto de sabores, de textura? A ver, el morete viene a ser el mismo, los sabores y texturas con el aguaje o morete que tienen en el Perú con el del Ecuador es el mismo. Lo que sucede es que las variaciones de cambio climático están afectando también a la zona baja del Perú y han llegado heladas que de alguna manera ha frenado el crecimiento y el desarrollo de la floración del morete o del aguaje en la zona baja. Y nosotros en esta temporada tuvimos justamente una muy buena floración, entonces tuvimos una muy buena producción y por eso se dan este tipo de negocios y esta exportación. Hay que entender también que el Grupo AGED tiene una planta acá en Guayaquil y la idea en principio para nosotros, a través de un proyecto que es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, de promover justamente estos bionegocios, era promover esta cadena de valor y darle el valor agregado y la pulpa que estamos aprovechando ahora, lo que termina haciendo esta empresa son bebidas libres de azúcar con superfrutos amazónicos. Se pensaba hacer esta bebida en la ciudad de Guayaquil, pero por algún inconveniente interno del Grupo AGED terminaron haciéndolo en la ciudad de Lima, ¿no? Hay un compromiso justamente de la empresa por ir fomentando justamente estos negocios sostenibles, de cambiar justamente la manera de pensar de hacer negocios, de poder conservar, y esto justamente nos
nos ha permitido unirnos y a generar esta alianza entre la Fundación Pachamama, la empresa privada, empresas asociativas de acá de la provincia y gobiernos locales, ¿no? Aquí estamos involucrados varios actores de la provincia que estamos buscando justamente una nueva manera de desarrollo. Y de esta manera fue que se dio la exportación. Como digo, tuvieron algún inconveniente en la planta de AGE en Guayaquil, por lo que decidieron llevarse la pulpa hasta la ciudad de Lima. Tuvimos algunas dificultades, sí, para el tema de exportación. La pulpa la teníamos congelada a menos 24 grados centígrados y tuvimos serias dificultades por todo este tema del estiaje, los cortes de energía eléctrica. Tuvimos que buscar generadores eléctricos para poder mantener la cadena de frío y para poder extraer la pulpa, ¿no? Y después de eso, con el Ministerio de Producción nos dimos cuenta que al ser esta la primera vez que se exportaba esta pulpa de fruta, no contábamos justamente con una partida arancelaria que nos permitiera exportar como Morete, ¿no? Pero bueno, ahí estamos encaminados, trabajando arduamente, coordinando con el Ministerio del Ambiente, para que estos rubros justamente calcen dentro del PIB y vayan sumando justamente y sea un indicador para el Estado de que se puede generar una nueva forma de economía en la Amazonía, que no sea la extractivista, que no sea el petróleo, que no sea la maderera o la minería, sino que hay estos nuevos negocios sostenibles y que pueden sumar a la economía del país, ¿no? Pablo, ¿cuándo comenzó la primera exportación? ¿Cuánto fue la cantidad de pulpa exportada y cuánto se espera exportar? A ver, el ejercicio, el primer ejercicio lo arrancamos en el mes de septiembre del 2024. El compromiso de compra, el acuerdo comercial con el grupo AGE era justamente de 50 toneladas, 50,000 kilos de fruta comprada en las comunidades. Se maneja bajo una cadena de valor. La fruta es comprada directamente por la empresa AGE en las comunidades y de ahí se traslada hasta la ciudad de Puyo, donde una asociación despulpadora de frutas de la Amazonía se encarga, se llama ABNAFAN. Ellos son en realidad los exportadores. Nosotros somos veedores justamente de que estos acuerdos se cumplan, de que los acuerdos de consulta previa, libre e informada se cumplan con las comunidades, de que los acuerdos comerciales sean beneficiosos tanto para las comunidades como para la empresa, ¿no? Y aparte de eso brindamos asistencia técnica. Entonces esto lo arrancamos en el 2019, la verdad, y nos ha tomado todo este tiempo, ya son 6 años, desde que arrancamos y empezamos a diseñar esta cadena de valor. Primero fue crear la alianza estratégica con una empresa privada que está interesada en la compra de esta pulpa. Después de eso fue identificar justamente las manchas de morete que tenemos acá en la provincia de Pastaza, y después fue armar toda la cadena de suministros para esta cadena de valor, ¿no? Entonces es transporte, es gente que genera capacidades en la gente que va a escalar. Una de las maneras justamente de aprovechar este morete o esta fruta es a través del escalamiento. Entonces la gente se entrena para escalar la palma. La palma mide aproximadamente unos 25-30 metros de altura y son jóvenes los que escalan y aprovechan de esta manera la fruta, ¿no? Los racimos de fruta. De ahí sale por canoa hasta la ciudad de Puyo, hasta el puerto de Pitacocha, y por transporte terrestre hasta la ciudad de Puyo, y ahí es donde se le da el valor agregado, ¿no? Que es la extracción de pulpa. Hay una asociación que se llama ABNAFAN, se encargan de dar ese valor agregado. El compromiso de compra del grupo AGE fue de 50 toneladas en fruta, en los moretales o aguajales, y por todas estas dificultades que tuvimos, como les digo, por el tema del estiaje, la falta de electricidad, logramos en esta primera fase cosechar 32 toneladas. De esas 32 toneladas, nos quedamos con 10 toneladas de pulpa de morete, que fue lo que se exportó, ¿no? Hay un entendimiento claro desde el grupo AGE, desde la empresa, de saber las dificultades y cómo este es un bionegocio, no son exigentes, ¿no? Sino más bien lo que podamos aprovechar y cosechar es lo que ellos te compran. Entonces hay esa flexibilidad
y ese entendimiento justamente de la empresa para poder generar estos negocios con las comunidades. Pablo, háblenos en cifras, ¿cuántos dólares significan estas 32 toneladas o bueno, en todo caso, la proyección que se estaba realizando en una primera instancia de las 50 toneladas? En cifras, ¿cuánto significa esto de ingreso para el país? A ver, estamos hablando ahora aproximadamente de estas 30 toneladas, unos $37,000 aproximadamente en dinero. Ojo que esto está recién empezando, habíamos aprovechado unas 150 palmas de una extensión de 250,000 hectáreas. Hay que entender que este es un recurso natural y que está en estado silvestre justamente esta fruta. Lo que hacemos es aprovechar y tenemos justamente un gran potencial. La idea es poder extendernos. Este fue un primer ensayo y nos ha ido bastante bien, estamos muy contentos por esto, porque se ha generado una economía. En la Amazonía ecuatoriana, 25 centavos hacen la diferencia para un hogar. Y la verdad que poder haber trabajado con 58 familias de la nacionalidad quichua y guaraní y moviendo justamente esta cantidad de dinero es bastante relevante, ¿no? Porque permite justamente cubrir los servicios básicos que muchas de las veces el Estado no llega acá. Entonces, y es dar una alternativa a estas comunidades para que no se vayan por el tema de la extracción de la madera, de la venta de carne silvestre o de la misma minería o del petróleo, ¿no? Es demostrar al Estado que se puede generar otra economía. Y yo creo que si esto lo vamos escalando y lo hacemos de una manera inteligente y aprovechamos de una manera sostenible y racional estos recursos, vamos a poder generar un buen indicador dentro del PIB del país, ¿no? Pablo, ¿cuál es el beneficio directo para estas familias aparte de la generación de empleo? ¿Cuántos de ellos estarían recibiendo a nivel económico para sus familias, para ellos? Y aparte también usted tocaba otro punto importante, Las Palmas. ¿Cómo es también el proceso de conservación sin afectar su durabilidad o su estabilidad en el tiempo, este proyecto o este producto, la extracción de este producto? Ya, hay que entender que acá los territorios indígenas son comunitarios. Entonces la extensión de los territorios son comunitarios y pertenecen a toda la comunidad. Hemos elegido comunidades guaraníes, te pongo el ejemplo de Huengón y de Ipare, donde ellos cuentan con un moretal que empezamos a aprovechar de 25 hectáreas. De esas 25 hectáreas nosotros aprovechamos 150 palmas. Cada palma aproximadamente te arroja unos 15 sacos de 40 kilos de morete, de fruta. La empresa compra a pie de moretal a $10 el saco. Hay que entender que esta fruta antes se desperdiciaba, no tiene un costo de producción porque no ha sido cultivada, sino que está en estado natural. Entonces no necesitas abonar, no necesitas dar un mantenimiento al suelo o gastar en fertilizantes. Está en estado natural, lo que hacemos es aprovechar. Entonces el costo de producción es bastante bajo para los productores, entendiéndose que no hacen ninguna inversión, más que la que es la mano de obra de subir, escalar. La Fundación Pachamama se encarga de georreferenciar cada una de las palmas que vamos a aprovechar, porque eso es justamente darle un valor agregado, dar la trazabilidad de esta fruta. El Grupo AGE nos exige justamente y pasamos auditorías ambientales de las palmas que estamos aprovechando. Ellos no compran fruta de palma talada. La idea de la conservación es justamente que la gente pueda aprovechar esta fruta de una manera racional, pero vamos también georreferenciando y pasamos luego de cada lote de cosecha, pasamos una auditoría y la empresa viene a ver que la palma esté en pie. Entonces, de esa manera nosotros garantizamos que el bosque se conserve y que el siguiente año nuevamente tenga fruta para la venta. Hay que entender que esta palma, de lo que vamos entendiendo, más o menos tiene una producción de 6 meses al año que tiene fruta y es el tiempo que nosotros aprovechamos para la cosecha. Eso básicamente.
Pablo, finalmente, ¿qué productos se pueden elaborar a partir del morete? Y por supuesto, ¿será que los podemos encontrar pronto en las tiendas, en las estanterías de las principales ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca? Sí, estuvieron, hace unos meses hicimos unas pruebas con el Grupo AGE, estuvieron en los supermercados principales de Quito, de Guayaquil y de Cuenca. De pronto gente ya pudo probar justamente este fruto que se llama Amarumayo. Y la idea es justamente que en la siguiente producción, espero que ya desde el mes de junio podamos tener la producción acá en Ecuador, desde la planta de AGE Ecuador. Y la idea es justamente poder comercializarlo ya con una marca Ecuador, ¿no? Hay que entender también que una cosa chévere que estamos haciendo es que la semilla que queda de la fruta, generamos semilleros y volvemos justamente a reforestar las zonas que están afectadas por temas de deforestación, por ganadería, por pastoreo. Entonces estamos también reforestando estas áreas que están degradadas, ¿no? Entonces empezamos a hacer una economía circular y eso, ¿no? Esperamos que desde el mes de junio podamos tener ya una producción de jugo de morete. Adicional a eso también tenemos bien emprendedores de la provincia que ya empiezan a generar justamente estos eslabones de producción y están generando cosméticos naturales. Hay que entender que el morete, aparte de tener la pulpa de fruta, produce también gran cantidad de aceite con vitaminas B, justamente, y vitamina A y antioxidantes. Entonces esto se utiliza bastante para el cuidado de la piel. Grandes empresas, el mismo Grupo AGE está sacando una línea de cosméticos naturales que va a estar enfocado a este tipo de negocio, ¿no? Entonces hay una muy buena perspectiva, considerando que está en estado natural, que no vamos a generar y que no vamos a tener que manejar algún tipo de plagas, sino que debemos ser inteligentes y aprovechar de una manera racional las frutas que tenemos. Aprovechar los recursos que tiene Ecuador y por supuesto para internacionalizarnos y también para que sirvan a los ecuatorianos y que conozcamos más de esos productos que todavía no han sido descubiertos. Pablo Valareso, coordinador de economías del Bosque Fundación Pachamama. Muchas gracias por su intervención hoy en La Voz del Día. Muchísimas gracias. Así es, amigos, y continuamos con más información, pero después del corte. Ya venimos con más. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias.
continuamos con más información, amigos, pero antes de ir con las noticias internacionales, que es el segmento favorito de Andrés, que hoy no está, que hoy me ha dejado sola, pero no importa, se la perdono. Ya la próxima no se la voy a perdonar, ni crean. En todo caso, recuerde cuáles son las redes sociales, se las vamos a poner en pantalla en este momento y vamos a leer una por una. Recuerde que nos pueden encontrar en X, en YouTube como altavoz_ecu, por supuesto en TikTok, en Facebook como altavoces y también en Instagram como altavoz_ecu. Ahora sí, vamos con las noticias internacionales y qué es lo que está pasando en Estados Unidos. El alto costo de los precios de los huevos que se ha registrado en Estados Unidos preocupa a la comunidad estadounidense. ¿Por una gripe aviar? ¿Qué factores? Lo vamos a ver ahora. Para ahorrarse dinero, hace unos meses Sonia Mendoza decidió comprar 3 gallinas y así le sale más barato obtener huevos. Sí me conviene porque ponen mínimo 2 huevos diarios cada gallina y con eso pues es con lo que nosotros nos desayunamos, tanto mi hija como yo diariamente. Y al parecer, quienes también buscan ahorrar dinero son personas que compran huevos en México con la intención de trasladarlos a Estados Unidos, pero eso está prohibido. Y durante los últimos 5 meses, los decomisos de huevo han aumentado en un 36% comparado con el mismo periodo del año pasado. Declaren específicamente todo lo que traen, porque es muy importante declarar. Si no declaran y encontramos algo que está prohibido, le podemos sancionar con una multa de $300. En promedio, una docena de huevos en Estados Unidos cuesta $8.16, mientras que en México el costo promedio de una cartera con 30 huevos es de 93 pesos, es decir, $4.54. Según las autoridades aduanales, la mayoría de los huevos confiscados en la frontera con México eran para consumo personal, pero también han hecho decomisos grandes de este producto que pretendían vender aquí, en los Estados Unidos. Lo traen escondido en alguna parte del vehículo o algo y pues logran cruzar. Entonces ese producto pues lo venden y lo sobrevenden. Sonia Mendoza cruza seguido la frontera de Arizona y asegura que prefiere no arriesgarse a traer huevos de contrabando. Por eso tiene sus gallinas. Y no vas a perder a lo mejor tu visa o tus papeles o que te nieguen la entrada por llevar una cartera de huevos. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Así es, amigos, y esta es una problemática que está preocupando a la comunidad estadounidense. Eso ha sido todo por hoy, que tengan un bonito fin de semana. Por supuesto, hay que agradecerle al equipo de Altavoz y todo el despliegue que han tenido desde las 7 de la mañana. Ha sido increíble. ¿Y cómo lo pueden ver? A través de las redes sociales de Altavoz. Las vamos a proyectar por última vez. Ahí van a estar exactamente para que ustedes nos sigan, estén informados minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo. Y es lo que está pasando. Eso de ahí está publicado, por supuesto, en cada una de nuestras redes sociales. Gracias a mi productor Julio César Saona, que hoy de verdad que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y tengo que agradecerle todo el profesionalismo a todo el equipo de Altavoz. Y nada, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.